Tenemos la oportunidad de abrir los ojos, es precisamente una oportunidad. Y si el Señor hoy nos dejó abrir los ojos, es porque todo está bajo control. Denle un abrazo que está al lado y dígale, todo está bajo control. Y usted está preocupadísimo. No, si el Señor le permitió a usted abrir los ojos, es porque ya todo está listo, planeado, todo está de parte del Señor, todo está listo. Nosotros no somos ni hormigas ni gallinas que viven un día más. Cada día que usted vive es una oportunidad. Aprovéchela. Las oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Y cómo debe aprovechar usted la oportunidad de este lindo día? Número 1, corrija. Todos los días es una oportunidad para corregir. ¿Qué hay que corregir? En la casa, en la salud, en las finanzas, en la vida espiritual, en el ministerio. Todos los días es una oportunidad para corregir. Aproveche la oportunidad. Número 2, todos los días es una oportunidad para aprender. Denle un abrazo al que está al lado y dígale, aprenda. Hoy usted está aquí para aprender. En el transcurso del día va a pasar momentos seguro difíciles, va a cometer errores, pero por favor, aprenda. Y número 3, todos los días es la oportunidad para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y para eso está usted aquí, para conocer y ser más diligente en este propósito maravilloso que Dios tiene con nosotros. Hoy quiero compartirles un tema, y si usted es de los que apunta, pues apunte. El tema se llama Entendiendo el misterio de Cristo. ¿Cuál es el tema? El misterio de Cristo. Dígale que está al lado, estamos aquí, hermano. Espíritu, alma y cuerpo en esta reunión. Olvídese de los frijoles que dejó cocinándose en la casa, olvídese de todo eso. Hoy vamos a conectar todo nuestro ser en este momento que sé el Señor ha preparado para que nos gocemos, y le aseguro que vamos a salir de aquí revolucionados. Amén. Mis hermanos, hay palabras, conceptos y términos que la iglesia del primer siglo manejaba, que para ellos eran familiares, para ellos eran cotidianos, que la iglesia de hoy no los conoce. Y lo tremendo es que en esos principios, conceptos, o más bien conceptos, palabras, términos, ahí se encerraban principios que les permitía a ellos expresarse de una forma poderosa en la generación que les tocó vivir. Y al nosotros desconocer estos principios, estos conceptos, entonces hemos perdido la oportunidad de ser esa iglesia que crea verdaderamente un impacto en la sociedad, en la generación en la que nos tocó vivir. El futuro de República Dominicana, la esperanza de República Dominicana no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la iglesia. Amén. La iglesia debe de ser la expresión de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y al no conocer estos términos que ahí están en las Escrituras, al no conocer estos conceptos, entonces como iglesia nos hemos privado de tener una experiencia plena como la que el Señor quiere que tengamos. Amén. Hoy vamos a aprender dos palabras que encerraban principios fundamentales que le permitieron a la iglesia expresarse de una forma, repita conmigo, poderosa en su generación. Amén. ¿Cuántos están listos? La primera palabra es entendimiento. Esta palabra era cotidiana en la iglesia del primer siglo. Esta palabra era común. Sin embargo, para la iglesia de hoy, el volver a esos términos, a esos conceptos, se vuelve algo así como una novedad. ¡Wow! ¡Qué revelación! Pero no, esto debe de ser cotidiano en nosotros. El principio del entendimiento, la iglesia del primer siglo lo practicaba, lo conocía y era consciente de lo que esto soltaba, de lo que esto expresaba en la vida de los creyentes. Y quiero pedirle, por favor, me acompañe al libro de Lucas. Vamos a comenzar en el libro de Lucas. Señáleme un momento, por favor, señáleme. Necesito que usted me regañe en esta mañana. Está conmigo, a ver, señáleme así. Haga mi cara de bravo. Dígame, pastor,
No, usted no, es en serio, señalen así como que está enojado. Dígame, pastor, no hable tanto. Deje que las escrituras me hablen. No, pero regáñenme. Ahí usted está como, ustedes son pura vida, pero no. Ahora, a ver, regáñenme. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pastor. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vaya conmigo, por favor, a el relato de los discípulos de Jesús camino a Emaús en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 45. En el contexto, los discípulos de Jesús, ya Jesús resucitado, ellos van caminando hacia Emaús y ellos van tristes, ellos van confundidos, ellos van discutiendo. Y en eso se les aparece Jesús resucitado, se une a ellos, y dice la escritura que los ojos les fueron velados, y ellos reconocieron a Jesús como un forastero, y comenzaron a hablar con Jesús como el forastero. Y cuando se refirieron al Cristo, se refirieron como el profeta. Y entonces Jesús ahora se les revela a ellos, y les comienza a hablar. Y escuche lo que pasa en el versículo 44. Acompáñenme ahí a leer. Y dice así: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Diga conmigo: información. Los discípulos de Jesús tenían toda la información que por 3 años él les había dado. Información que muy poco les ayudó, porque cuando debieron estar a los pies de la cruz, la mayoría huyó y solamente Juan fue el único que estuvo a los pies de Jesús junto con las mujeres que ustedes posiblemente ya conocen. Y entonces Jesús les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ayúdenme a leer qué sigue diciendo. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Haga conmigo esta declaración: sin entendimiento no hay comprensión de las escrituras. Ellos eran judíos, ellos iban a las sinagogas, en sus casas tenían, en los postes tenían escritas las palabras de la ley. Mis hermanos, ellos tenían toda la información, pero no tenían un entendimiento espiritual. Estaban ciegos en los ojos del entendimiento. Y cuando Jesús se les aparece, dice que les abre el entendimiento para que ellos pudieran tener claridad de la información que tenían y pudieran comprender las escrituras. Cuando nosotros enviamos a la gente a leer la Biblia, antes de eso tenemos que ser conscientes que todos necesitamos entendimiento. Y entonces cuando ellos entendieron, si usted se lee unos versos más adelante, 52, 53, usted va a leer que ellos venían contentos y que adoraron al Señor. Después de venir tristes, frustrados, ahora se gozaban adorando al Señor, y dice que siempre estaban en el templo. Porque cuando a la iglesia le es abierto el entendimiento, entonces va a poder ver claramente, no por información, sino por convicción, lo que esa información correcta nos revela. Ahora, mis hermanos, les digo que sin entendimiento no hay comprensión de las escrituras. Diga conmigo: les abrió el entendimiento. ¿Quién puede levantar su manita derecha y decir: Señor, ábreme el entendimiento? Mis hermanos, cuando dice les abrió el entendimiento, a la mente se nos viene una puerta que da acceso a conocer y a tener convicción de lo de Dios para nuestras vidas. Eso fue lo que ellos experimentaron. Mis hermanos, a través de esta historia, el Señor Jesucristo nos enseña que podemos tener la información correcta y sin embargo no vivir en el estándar de vida que el Señor quiere. Al leer esta historia, nos damos cuenta que podemos tener la información correcta y sin embargo estar tristes y frustrados.
al leer esta historia, nos damos cuenta que podemos tener toda la exégesis, toda la hermenéutica, toda la homilética, toda la etimología de las palabras griegas, hebreas y arameos, y sin embargo no estar experimentando lo que el Señor quiere que experimentemos. La iglesia del primer siglo tenía claro que antes de la información estaba el entendimiento espiritual. Ahora, mis hermanos, el desafío que tiene la iglesia hoy es volver a entender como la iglesia del primer siglo entendía, para podernos expresarnos a esta generación como ellos se expresaron con poder. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18. El entendimiento era el principio espiritual que la iglesia del primer siglo conocía. Ellos no tenían Biblia, pero tenían entendimiento espiritual. Hoy tenemos la Biblia por todos lados, muchos institutos teológicos, pero la iglesia está a falta de entendimiento. Y entonces esto se volvía la oración de los apóstoles. Vaya conmigo por favor ahí, Efesios 1, 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo es que se recibe ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? Ayúdeme a leer cómo sigue diciendo. ¿Cómo dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y es cuando nos es alumbrados. El apóstol Pablo oraba por la iglesia, porque muchas veces creemos que lo que nos está agobiando es el problema, y el problema no es eso. El problema es que nos está haciendo falta entendimiento. Entonces el apóstol Pablo oraba por la iglesia para que le fueran abiertos los ojos del entendimiento y así recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y pudieran tener la siguiente experiencia. Ayúdenme a leer por favor. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Ese sepáis no es información, ese sepáis es experiencia. Yo había visto fotos de Punta Cana, me habían hablado amigos que habían venido a Punta Cana, yo tenía información de Punta Cana, pero el jueves estuve en Punta Cana. Qué diferente es tener la experiencia. Amén. Aquí el apóstol viene hablando de una experiencia que surge cuando nos son abiertos los ojos del entendimiento. Y escuche lo que dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Ayúdenme a leer cómo dice. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? ¿Será que no nos hemos dado cuenta de las riquezas de la gloria que hay para nosotros por la falta de entendimiento? Dice el apóstol, les sean alumbrados los ojos del entendimiento para que sepáis las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. ¿Habrá aquí algún santo que le dé una alabanza a nuestro Rey? Aleluya. Esas riquezas son para nosotros, pero para poder accesar a ellas necesitamos que se nos ilumine el entendimiento, que se nos abra el entendimiento. Y como nunca, la iglesia necesita orar porque le sea alumbrado el entendimiento. Mis hermanos, el apóstol Pablo sabía la importancia del principio del entendimiento para la iglesia, y por eso era su oración por ello, para que sean alumbrados, diga conmigo, los ojos del entendimiento. Los ojos fundamentalmente sirven para dos cosas: para ver y para analizar. Con ellos usted puede ver formas, usted puede ver cosas, usted puede ver situaciones, pero también le da la capacidad de analizar formas, colores y las mismas situaciones. Es cuando se nos abren los ojos del entendimiento que vamos a poder analizar la información que es correcta y la que no es correcta.
La iglesia puede estar comiendo de todo, pero a medida que se le abren los ojos del entendimiento, van a saber qué es y qué no es. Cuándo actuar y cuándo detenerse. Declare conmigo: yo necesito que se me abran los ojos del entendimiento. Mi hermano, acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7. Pablo sabía y enseñaba que la información no nos lleva a una experiencia, que es el entendimiento el que produce transformación. ¿Cuántos llegaron ahí? 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7. Ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice? Considera lo que te digo. Diga conmigo, eso es información. Haga conmigo esta declaración: la información viene de los hombres. El apóstol Pablo le dice: considera lo que te digo, pero el Señor te da entendimiento de todo. Hoy el pastor Carlos viene desde Costa Rica a transmitirle una información que solamente le va a servir a usted para tener un conocimiento más. Pero si usted le pide al Señor entendimiento, esa información, hermano, se va a convertir ya en una experiencia, que es la que el Señor quiere que usted tenga. Considera lo que te digo. Para Pablo, lo que debía hacer Timoteo es tomar en cuenta sus consejos, pero que el que le daba el entendimiento de todo era Dios, el Señor. Porque la información viene de los hombres, pero el entendimiento viene de Dios. Declare conmigo: yo necesito entendimiento de todo. De todo. Yo necesito entender cuál es mi posición como esposo para ser un buen esposo. Yo necesito entender cuál es mi posición como esposa, como ministro, como administrador. Necesitamos entendimiento de todo como padres. Y ese entendimiento no lo puede dar el pastor. El pastor solo puede orar para que a usted le sean abiertos los ojos del entendimiento, pero el que tiene que desearlo es usted. Los problemas y las situaciones que usted pueda pasar, en realidad no es la raíz del asunto. La raíz del asunto es el entendimiento que usted tenga de para qué son esas situaciones. Entendimiento de todo solamente lo da el Señor. Mis hermanos, haga conmigo esta declaración: oír y aprender, eso es información. Entender, eso es espiritual. Nosotros necesitamos entendimiento. Ahora, mis hermanos, vamos a ir a la segunda palabra. ¿Cuál es el tema? Recuérdenme el tema que le estoy compartiendo. Entendiendo el misterio de Cristo. La otra palabra que para ellos era muy común, que para la iglesia de hoy no lo es misterio. Cuando ellos hablaban del misterio, todos sabían a qué se estaba refiriendo. Hoy a la iglesia le decimos misterio y la iglesia no sabe. Y en este principio se encuentra el detonante del evangelio. Por eso vamos a aprender ahora la siguiente palabra, que para nosotros como iglesia se debe de hacer común, familiar, y es misterio. Diga conmigo: misterio. Esta palabra misterio desde el original significa secreto. ¿Por qué la importancia del principio del entendimiento? Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Estas dos palabras están conectadas y accionan principios poderosos que nos permiten expresarnos de forma poderosa en esta generación y de ver la gloria de Dios, que yo sé que ustedes tanto desean ver igual que yo. Amén. Acompáñenme ahí. Dice así: porque quiero que sepáis cuán, como dice, gran lucha
sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿En qué consistía esa gran lucha que el apóstol Pablo tenía? ¿Qué es la que debemos de tener hoy los ministros, los servidores del Señor? Escuchen lo que dice el verso 2. Para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta, ese hasta nos habla de una meta, ese hasta nos habla de aspirar, hasta alcanzar, ¿cómo dice? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Dónde están las riquezas de pleno entendimiento? ¿Dónde están las riquezas de Dios? Perdón, en el pleno entendimiento. Pero, mi hermano, ¿para qué es este pleno entendimiento? Lea conmigo ahí mismo en el verso 2. Vamos a leer de corrido. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin. Ese fin habla de un objetivo, de la meta. El objetivo, la meta del entendimiento es de conocer. ¿De conocer qué? El misterio. De conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Amén. El entendimiento no solamente nos da claridad y convicción de las cosas, sino que lo más importante es que nos ayuda a conocer, repita conmigo, el misterio de Cristo. Vuelva a ver al que está al lado y diga, ¿entiende? Sin entendimiento no vamos a poder conocer el misterio de Cristo. Y si hasta hoy no lo hemos conocido, tenemos que ser humildes y decir, me ha hecho falta entendimiento. El fin del entendimiento es revelarnos el misterio que seguirá siendo misterio hasta que la iglesia reciba entendimiento. Ahora, mis hermanos, vaya conmigo por favor al libro de Efesios capítulo 6 versículo 18 al 20. Efesios 6 18 al 20. A ver, hagamos ahí un paréntesis leyendo esta parte. ¿Cómo dice? Orando. ¿Cuándo hay que orar? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuando hay mucho? Diga conmigo, en todo. Cuando las cosas van bien, cuando no van tan bien, cuando hay mucho, cuando hay poco. En todo tiempo. ¿Está haciéndolo usted? Porque de repente nos animamos cuando las cosas, nos desanimamos cuando las cosas no van bien. Haga conmigo esta declaración. La oración no es un hábito. Pero pastor, ¿cómo que no? Jesús nunca enseñó que la oración es un hábito. Lucas capítulo 18 versículo 1 dice que Él les profirió una parábola diciendo, hablándoles sobre la necesidad. La oración es una necesidad. Y una necesidad no es un hábito. Una necesidad es el aire. Y yo no puedo decir, bueno, voy a respirar 5 minutos, después dejo de respirar. Es una necesidad. Dice, sobre la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre. Lucas 18:1. Sobre la necesidad de orar siempre y sin desmayar. La oración es una... Y eso fue lo que enseñó el apóstol Pablo. ¿Recuerda? 1 Tesalonicenses 5:17. Orar. Declare conmigo, la oración es una necesidad. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Y qué pasa si usted no respira? ¿Y qué pasa si usted deja de orar? Cuando veamos la oración como una necesidad, diga conmigo, entendimiento. Entendimiento. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en dónde? En el Espíritu. Ahora vamos a ver
¿Cuáles son las oraciones que son guiadas por el Espíritu? La evidencia de que usted está orando por el Espíritu. La evidencia de que el Espíritu está intercediendo a través de usted. Escuche. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por la oración guiada por el Espíritu. No se centra en mí ni en mis necesidades. La oración guiada por el Espíritu se centra en la necesidad de los hermanos. Oramos por los hermanos y constantemente, y de repente terminamos de orar, híjole, se nos olvidó orar por nosotros. Pero como el Señor ve el corazón, sin que usted haya pedido siquiera en esos momentos de oración por el Espíritu, hermano, veremos al Señor proveernos. ¿Hace cuánto usted no ora por alguien, por la necesidad de alguien? ¿Hace cuánto llegamos y nos hincamos a orar y la oración se centra en nosotros, en nuestra necesidad, en los milagros que necesitamos? Y terminamos de orar y no hubo una oración en favor de alguien de la congregación que sabemos que no la está pasando bien. La segunda evidencia de una oración guiada por el Espíritu, escuche lo que sigue diciendo. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Y qué dice? Y por mí. Diga conmigo, oración por los pastores. ¿Hace cuánto usted dejó de orar por sus pastores? ¿Hace cuánto no ora por sus pastores? El apóstol Pablo decía, si están orando por el Espíritu, van a orar por mí. ¿Y por qué tenemos que orar por los pastores? ¿Porque no le falte comida? No, el Señor, ellos son hijos de Dios, le sirven al Señor, comida no les va a hacer falta. Si Él alimenta a las aves de los cielos, no nos va a alimentar a nosotros. ¿Por qué debemos de orar por los pastores? Escuche lo que dice, ayúdenme a leer. Y por mí, a fin, con la meta, con el objetivo, con el destino, con la razón, de que al abrir mi boca, me sea dada palabra. ¿Para qué? Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por un lado, el pastor orando por la iglesia para que le sean abiertos los ojos del entendimiento. Y por otro lado, la iglesia orando por el pastor para que cada vez que el pastor se pare aquí, le sea dado a conocer, le sean dadas palabras para dar a conocer, diga conmigo, el misterio del Evangelio. Diga que está al lado, el Evangelio tiene un misterio. Yuhu. El Evangelio tiene un misterio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Las buenas nuevas tienen un misterio que la iglesia debe de conocer. Y por eso hay que orar por el pastor y por los pastores, para que cada vez que abran la boca el Señor les ponga palabra para que ellos den a conocer el misterio. Mis hermanos, las buenas nuevas tienen un secreto y nosotros los pastores debemos de conocerlo para predicarlo, y la iglesia necesita conocerlo para experimentarlo. Es un complemento. Amén. La predicación del apóstol Pablo era el misterio del Evangelio, y dice que él lo hacía con denuedo. Esa palabra denuedo significa valor, energía, decisión con que se ejecuta una acción. Significa brío, esfuerzo, intrepidez, valor, decisión, resolución, arrojo, determinación, audacia, ánimo y valentía. Así es como se predica este misterio. Y en el versículo 20 de Efesios 6, 18 en adelante, dice el versículo 20: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, del misterio, como debo de hablar. No como la iglesia quiere que lo hable, no como yo quisiera hablarlo,
sino como lo debo de hablar. Ahora, mis hermanos, hoy el misterio no debería de ser misterio para la iglesia. Si el Señor nos quiere dar entendimiento de todo, porque Él es el que desea que nosotros experimentemos las riquezas que hay en este misterio. Él desea que nosotros experimentemos la herencia que hay para nosotros los santos en este misterio. Ahora, mis amados, seguro usted debe de estarse preguntando: pastor, pero díganos, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuántos quieren saber cuál es el misterio? ¿Tan poquillos? No, hermano, necesito más foro para ver. ¿Cuántos quieren saber cuál es el misterio de Cristo? Pues agárrese duro. Vuélvase al que está al lado, dígale: agárrese duro. Escuche, mi hermano, el misterio tiene dos aspectos. Como el matrimonio tiene dos aspectos. Uno es el hombre y otro es la mujer. Son dos cosas diferentes, pero los dos forman un matrimonio. Es como una moneda. Es una moneda, pero tiene dos caras, tiene dos formas diferentes. El misterio es igual. Veamos la primera parte del misterio de Cristo que usted debe de entender. El misterio del Padre y del Hijo. Acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Efesios, capítulo 1, versículo 8 al 10. ¿Cuántos han llegado ahí? Ok, leemos juntos. Escuche qué maravillosa experiencia que el Padre de nuestro Señor Jesucristo quiere que usted, pastor, y la congregación tengan. Escuche qué lindo. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en qué, en toda sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar. Es que sobreabundancia es que usted reparte todo lo que quiere a diestra y siniestra y sigue sobrando. Sobreabundancia para con nosotros. Hermanos, si hay algo que debe de reflejarse en nuestra vida, es la sabiduría. Y sabiduría es saber decidir cuándo hablar y cuándo callar, saber decidir cuándo avanzar y cuándo detenerse, saber decidir cuándo alejarse y cuándo acercarse. ¿Cuánta sabiduría nos está haciendo falta en la iglesia? Pero no es porque no la tengamos, es porque no hemos entendido que ya las tenemos. Amén. Dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Ayúdenme a leer la experiencia que Él quiere que tengamos. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí viene hablando el Padre del Señor Jesucristo. Según su beneplácito. Esto es aprobación. Beneplácito es aprobación y consentimiento. Según su beneplácito, el cual, el Padre del Señor Jesucristo, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. ¿En dónde están todas las cosas de Dios? Ayúdeme, ¿dónde están todas las cosas de Dios? Aquí el apóstol dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su deseo, el misterio de su determinación. El Padre determinó reunir todo lo de Él en Cristo. Pero ¿cuánto es todo? Acompáñenme por favor. Vamos ahí, acompáñenme. Vamos a leer verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se lo propuso y lo hizo, de reunir todas las cosas
Diga conmigo, eso es dentro, en Cristo, en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo de Dios hoy está en Cristo. Y cuando usted entiende ese primer aspecto del misterio, usted va a ir a leer Mateo 28, 18, que Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad? Toda. Toda. No quedó nada de autoridad. La palabra potestad es autoridad y poder. No quedó nada de autoridad y poder fuera de Cristo. Al Padre le plació que todo su poder, toda su autoridad ahora estuviera en Cristo. Maravilloso misterio. ¿Dónde está la paz que usted necesita? ¿Dónde está el gozo de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Ese amor que nos permite, mis hermanos, pasar por alto las ofensas, las traiciones, se encuentra en Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque andemos por situaciones difíciles de la vida, aunque todo se nos vuelva contrario, en Cristo está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa era la predicación del Evangelio. Todo lo de Dios hoy está en Cristo, porque el Padre se lo propuso así. ¡Qué maravilloso! Hermanos, no quedó nada afuera. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a los Efesios, en el capítulo 3, verso 8, él le dice: a mí, el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia de anunciarles, escuche, de anunciarles las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Diga conmigo, inescrutables, incomprensibles, que solamente a través del entendimiento comenzamos. Amén. Pero todo lo maravilloso de Dios hoy se encuentra en Cristo. ¿Sabe qué pude discernir ahora mientras estuve ahí y los escuché cantar? Aquí hay un entendimiento de a quién se adora. Lo pude percibir. Qué lindo, porque es honrando, como el Hijo ahora lo tiene todo, la adoración se le da al Hijo y el Padre es glorificado. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es el amo, que Jesús es el dueño, que Jesús es el supremo en autoridad, que Jesús es el controlador, que Jesús es el supremo, para gloria de Dios Padre. Cuando usted glorifica al Hijo, está glorificando al Padre. Y me gustó mucho ahora escuchar que no dice la Escritura que canten con, no dice la Escritura, porque nosotros tenemos que saber a quién es el que el Padre quiere que glorifiquemos. A Cristo. Mis amados, todo hoy está en Cristo. Él fue establecido como Señor. Diga conmigo, Señor. Señor. La palabra Señor viene del griego kurios y significa amo, dueño, supremo en autoridad, controlador, Dios y soberano. Ese es Cristo hoy. Él no solamente es mediador, Él no solamente fue cordero, Él no solamente fue el sumo sacerdote que presentó la sangre, como dice Hebreos capítulo 9. No, Él hoy es Señor de todos. Él es el amo, Él es el dueño,
Él es el supremo en autoridad. Él es el soberano. Por eso cuando usted levanta sus manos y lo adora a Él, eso al Padre lo hace sentir bien. Ese es el primer aspecto. Recuérdenme cuál es el primer aspecto. El Padre decidió reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en el cielo, hay algo del cielo, se encuentra en Cristo. Hay algo de Dios en esta tierra, se encuentra en Cristo. Todo, por eso usted va a encontrar aquella frase maravillosa, en Cristo, en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuántas veces aproximadamente? 130 veces aproximadamente. Los apóstoles decían, ustedes están en Cristo, en Cristo, en Cristo, donde está todo lo de Dios. Ahí está usted, ahí estoy yo. Acompáñenme a leer la segunda parte del misterio, porque el misterio tiene dos aspectos. Número uno es que todo lo de Dios hoy está en Cristo. Y número dos, vaya conmigo por favor a Colosenses capítulo 1 versículo 26 al 27. ¿A cuánto les gusta leer las escrituras? ¿Verdad que sí? Es rico ver cómo se conecta una cosa con otra, y el Señor nos va dando entendimiento, y vamos conectando versículos con otros versículos, versículos con historias. Dice, versículo 26, el misterio que había estado, escuche, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. Este misterio no lo conoció José. Este misterio no lo conoció Moisés. Este misterio no lo conoció David, Jeremías, Isaías, Elías. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora, diga conmigo, presente. Dele un abrazo al hermano que está al lado, dígale, es para nosotros. No fue para José, no fue para Moisés, no fue para David, no fue para Isaías, no fue para Jeremías, fue para nosotros. Y como siendo para nosotros no lo vamos a conocer. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Vuélvame a ver. Este misterio tiene riquezas. Este misterio tiene gloria. Este misterio es extraordinario. Y todo creyente debe de conocerlo y disfrutarlo. ¿Cuántos quieren conocer el segundo aspecto del misterio? Ayúdenme a leer. Voy. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? Ayúdenme a leerlo como dice. ¿Qué es? Cristo. En vosotros, esperanza de gloria. ¡Wow! Aquel que le fue dado todo, ahora está dentro de mí. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Vuelva a la que está la Biblia, maravilloso misterio. Esa era la predicación, que la iglesia cada vez fuera más y que entendieran lo que era tener a Cristo adentro. Tener a Cristo adentro es tener todo lo de Dios. Amén. Bueno, a ver, por favor. ¿Por qué usted tiene temor? Si dentro de usted está el que lo tiene todo, ¿por qué duda? Si dentro de usted lo tiene todo, ¿por qué se preocupa por el futuro? Si dentro de usted está aquel que es dueño de todo.
¿Por qué tiene temor? Si dentro de usted está aquel que tiene todo el poder de Dios. Por eso el apóstol Juan, en el capítulo, primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice: mayor es el que está que el que está. ¿Cuánto le pueden dar gloria a nuestro Cristo? ¡Aleluya! Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay nada afuera mayor que lo que yo porto adentro. Y por eso la iglesia del primer siglo los perseguían y ellos dormían bien, comían bien si había comida, y si no había, ellos sabían que día a día el que estaba adentro iba a proveerlo todo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a los filipenses en el capítulo 4, verso 13, les dice: todo lo puedo. ¿Y por qué todo lo puedo en Cristo? Porque en Cristo está todo el poder. Usted puede, en medio de las situaciones difíciles, usted puede andar confiado, porque esa es la experiencia a la que hemos sido llamados los hijos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6 dice: vivimos confiados siempre. ¿Cuándo? Siempre. Vivimos confiados siempre. Esa es la experiencia que surge cuando usted entiende que a Cristo le fue dado a todo y que a Cristo le fue dado a usted dentro. Escúcheme, Cristo en carne fue Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él encarnado era Dios. Entonces Él podía andar con nosotros, pero no siempre, porque Él tenía que ir a dormir, Él tenía que ir a hablar con sus discípulos. Cristo era con nosotros, pero después de la cruz ya no es Cristo con nosotros, ahora es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La esperanza suya está no en el trabajo que tiene, no en la posición que usted tiene, no en el dinero que usted tiene. La esperanza suya está en que aquel que lo tiene todo vive dentro de usted, y por eso a usted le va a ir bien. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Qué maravilloso misterio. Ahora cuando usted se vaya a hincar, usted no va a sentir que Dios está allá en el tercer cielo. Usted va a recordar y decir: no, Él está dentro de mí. Cuando ya usted camina sabiendo que aquel que lo tiene todo mora en usted, y hay algo que usted cree que necesita que ya Él resuelva, que usted cree que necesita que ya es el momento. No, cuando usted entiende que Él está, usted sabe que usted está caminando en el tiempo de Dios. Débele un abrazo al que está al lado, dígale: usted está caminando en el tiempo de Dios. Porque aquel que lo tiene todo todavía no lo ha hecho, y si no lo ha hecho es porque no es el tiempo, y si no lo hace es porque no es su voluntad, y la voluntad de Él siempre es la mejor, la más buena, la más agradable y la más perfecta para usted. ¿Quién puede alabar a nuestro Señor Jesucristo? ¡Aleluya! Esperanza de gloria. Esta palabra, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esta palabra gloria en nuestro español, que fue la traducción que se hizo, significa estado de felicidad plena y verdadera del hombre que es fiel a la voluntad de Dios y goza de intimidad con Él. Esa esperanza de gloria es Cristo en nosotros, teniendo comunión con nosotros. Mis hermanos, ¿está seguro que su esperanza de gloria está en Cristo? ¿Que su futuro está en Cristo? ¿Que su futuro no está a la suerte, ni depende de nada ni de nadie? Porque usted ha entendido que Cristo en usted es la esperanza de gloria. Teóricamente el misterio es sencillo, ¿verdad que sí? A ver, recuérdenme cuál es el misterio. Primer aspecto, todo
todo en Cristo. Todo lo de Dios hoy está. No hay nada de Dios fuera de Cristo. ¿Y cuál es el otro aspecto? Cristo en nosotros. Esa es nuestra esperanza de gloria. Mis hermanos, haga esta declaración conmigo. En Cristo está todo. En Cristo está todo. Y Cristo está en mí. Y Cristo está en mí. Wow, poderoso. A ver, dijéralo. Señor, dame entendimiento de esto, Señor. Así es. Necesito entenderlo para después experimentarlos. Todos nosotros estamos de acuerdo de que la venida del Señor está cerca, ¿verdad que sí? Y por eso en este tiempo, por eso que Él viene por una iglesia Así es. gloriosa, sin mancha y sin arrugas. El Señor está trayendo revelación del entendimiento que tenía la iglesia del primer siglo, para que nos vistamos como ellos se vistieron, de poder y de gloria. Sigamos viendo y afirmando cómo la centralidad apostólica era Cristo, el todo de Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice así: y Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo dice ahí? ¿Para qué? En todo. ¿Para qué? En todo. En cuanto En todo. tenga que la preeminencia. La palabra preeminencia significa el primer lugar. Que Cristo tenga el primer lugar en la alabanza, que Cristo tenga el primer lugar en su vida, que Cristo tenga el primer lugar en la predicación, que Cristo sea nuestra introducción, nuestro desarrollo, nuestra conclusión, que Cristo sea la razón de nuestro servicio. Es que hoy todo es por Él y para Él. Él es el alfa, Él es la A y Él es la omega, Él es la Z. Él es el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Señor, el amo, el dueño, el supremo en autoridad, el controlador, el Dios, el soberano. Él es el todopoderoso. Entonces Pablo, hablándole a los colosenses, en el capítulo 3, verso 11, les dice: Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Cristo es el todo y en todos. Por eso lo normal es que esta reunión gire con una centralidad que se llame Cristo. Pero vea por qué. Ayúdenme a seguir leyendo. Vamos a leer de corrido otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Ahora, ¿por qué, pastor? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Y el Espíritu Santo y el Padre. Ok, vamos acá. Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 13, dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad. Él les enseñaría todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino lo que oyere. Dice, Él me glorificará, tomará de lo mío, porque Él sabía que todo se le iba a ser dado a Él. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que exalta a Jesucristo. ¿Y por qué, pastor? Vaya conmigo ahí ahora al versículo 19. Leemos, versículo 19, ¿me ayuda a leer? ¿Por cuánto? Agradó al Padre. La pregunta es, ¿le agradó al Padre? ¿Le agrada a usted eso? ¿Le agrada? Por cuanto le agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase
habitase toda plenitud. Toda plenitud. No hay plenitud fuera de Cristo. Al Padre le agradó que en Cristo habitase toda plenitud. ¿Dónde está la plenitud de paz? ¿Dónde está la plenitud de gozo? Cristo. ¿Dónde está la plenitud de sabiduría? Cristo. ¿Dónde está la plenitud de poder? Cristo. Porque al Padre le agradó que en Cristo habitase toda plenitud. Todo esto es para recordarle a quién tiene usted adentro. Es normal que en los momentos difíciles las lágrimas se salgan, pero también es normal en un hijo de Dios que esas lágrimas vayan acompañadas con una sonrisa, porque la carne se duele, pero el Espíritu sabe que esta tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos, el Padre no quería que nosotros nos perdiéramos, pero hoy la iglesia anda perdida. Imaginémonos aquí en República Dominicana a una persona muy honorable, que el pueblo dominicano lo reconoce porque es una persona honesta, de palabra, y aparte de eso tiene recursos económicos. Y un día dice, este personaje hace una conferencia de prensa y dice: bueno, hermanos dominicanos, quiero contarles que quiero regalarle algo a alguien, $5 millones, los cuales enterré en algún lugar de República Dominicana. ¿Cómo cree usted que van a estar las calles los siguientes días? Huecos por todos lados, la familia como buscando. ¿Verdad que sería bien difícil? Pero ¿qué tal que ese personaje en esa conferencia de prensa dijera: bueno, yo enterré $5 millones donde se reúne la iglesia Oasis de restauración? Hermanos, son dos momentos y ustedes están aquí peleándose uno de esos cuadritos para picarlo, porque sabemos que es aquí donde está. Lo de Dios está en un lugar y Él nos señaló dónde está. Él dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, oídlo a Él. Amén. Él nos señaló que era en Él que estaba la plenitud. Él nos señaló que a Él le agradó depositar todo lo de Él en Cristo. ¿Dónde lo está buscando usted? Porque la plenitud de Dios se encuentra en Cristo. Y Cristo está en usted, no está lejos. Está cerca, no está lejos. Porque Dios lo que quiere es que usted verdaderamente, como su hijo, disfrute una vida plena en esta tierra. ¿Qué significa que Cristo está en mí? ¿Recuerda Mateo 6:10? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En todos nosotros hay un pedazo del cielo que se llama Jesucristo y que lo podemos disfrutar desde esta tierra. Jóvenes, esto no es para adultos. Desde ya usted puede comenzar a disfrutarlo también. Ese tesoro maravilloso dentro de usted. Mis hermanos, nada se quedó fuera de Cristo. El apóstol Pablo, hablándole a los colosenses en el capítulo 2, versículo 3, les dice: en el cual están escondidos, refiriéndose a Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero vean lo que dice el verso 4, pastora. Dice: no dejéis que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cualquier otra dirección que no sea Cristo, cualquier otra dirección que no sea Cristo en nosotros, es un engaño. Es un engaño.
Porque es en Cristo que están todos los tesoros de Dios, pero están escondidos. Hay que buscarlos mediante la comunión con Él. ¿Cuántos están listos para finalizar esta mañana? Es que todo se conecta. Entonces usted dice, uy, sí, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Entonces ya uno entiende por qué es que hay que poner los ojos en Jesús. Y ya usted no se queda con, pero ¿cómo es? ¿Y qué hacemos con el Padre? ¿Y qué hacemos con el Espíritu? No, ya usted entendió por qué. Ya el Espíritu le revela por qué. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el que lo inició y el consumador de la fe. Es en Él, porque en Él está todo lo de Dios. Ah, mi hermano, cuando usted comience a levantar sus manos y adore a Jesús, se comienza a detonar este misterio maravilloso. Uy, cuando usted se acueste y recuerde que aquel que lo tiene todo está dentro de usted, hermano, usted se va a levantar con fuerza, con esperanza. No va a haber lugar para la depresión, no va a haber lugar para la preocupación. Ay, es que hay momentos donde leemos la Biblia y como que no nos cuadra. No os afanéis pues diciendo qué comer. Y cuando uno se da cuenta, ya uno está ahí. ¿Por qué uno está en ese afán? Porque no se ha dado cuenta del misterio maravilloso que estuvo oculto. Diga conmigo, oculto. Pero que ahora nos ha sido dado a conocer a los santos. ¿A quiénes? ¿Aquí hay algún José? ¿No hay ningún José? Eso, José, venga, José, acá, vamos a... Hermanos, si Moisés, Elías, José, Daniel estuvieran en una reunión como esta, si José vendría y diría, wow, es en estos que mora el Espíritu Santo. Estos son los que tienen aquel que es el dueño de todo adentro. Wow. Moisés, Elías, todos esos personajes que nosotros admirábamos o admiramos, nos admirarían de decir, wow, estos son los templos de Dios. Pero nosotros nos seguimos mirando a ellos porque no nos hemos dado cuenta quiénes somos nosotros. Hermanos, por eso Jesús dijo que el más pequeño en el reino era mayor que el profeta más grande del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. ¿Por qué era mayor? Porque los del reino tenemos al Rey morando en él. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué época la que le tocó vivir a usted, hermano, y a mí! Yo no añoro haber vivido en el tiempo de José. Yo no añoro haber vivido en el tiempo de Moisés, donde el mar se abrió. No, porque ellos no pudieron vivir lo que nosotros hoy estamos viviendo. La mejor época de la historia le tocó a usted y a mí vivirla. Usted y yo estamos después de la cruz. Y después de la cruz es Cristo en nosotros, esperanza. Un aplauso para este Jesús. Gracias por respuesta. ¡Qué maravilloso! ¡Qué poderoso! Lo que nosotros hoy podemos estar experimentando, mis amados. Cualquier enseñanza que nos dé otra dirección que no sea Cristo es falsa. Y cualquier enseñanza que no te lo señale a Él adentro, no detona el poder de Dios. En la Pablo andaba predicando el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, todo en Cristo, Cristo en mí. Entonces la gente recibía aquel entendimiento y aquellas personas vivían con esperanza, con fe, con seguridad. Vivían en comunión porque ellos sabían que ellos eran el templo,
porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Y cuántas veces hemos leído eso, pero no los hemos entendido? Y nosotros creemos que venimos aquí y que aquí es donde está la presencia. Lo que no entendemos es que nosotros traemos la presencia. Y cuando todos estamos unidos, la presencia se manifiesta. Pero cuando nos vamos, la presencia se fue con nosotros. La presencia vive en nosotros. La presencia se manifiesta aquí, se manifiesta en la casa y se manifiesta en el trabajo, porque yo soy portador de esa presencia. Por eso cuando usted faltó a una reunión, nos quitó el privilegio de que la presencia fuera más poderosa. Por favor, que está al lado, dígale, yuhu. Dígale, chúpate esa, como dijo Gigi. Chúpate esa, hermano. Usted debe salir hoy con más gozo, pero no con el gozo del mundo, porque el mundo nos da un gozo y después nos lo quita, sino con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, sino con la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nada lo puede quitar, sino con el amor de Dios fluyendo en nosotros, que ese amor no importa si nos traicionan, si hablan mal de nosotros, no, nosotros seguimos amando. Podemos amar porque tenemos dentro aquel que es el amor. Voy finalizando. ¿Será que haya algo instrumental ahí que podamos poner? Vamos a ver la operación de este misterio en nosotros. Vaya conmigo por favor a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Cristo en ti es tu esperanza. Es tu esperanza. ¿Cuántos llegaron ahí? 2 de Corintios 4, 7 al 9. Aquí Pablo está hablando del misterio, de la operación del misterio en la vida del creyente. Pero tenemos este tesoro. ¿Quién es el tesoro? Tenemos este tesoro, ¿dónde? Adentro. ¿Quién es el vaso de barro? Unos más gorditos, otros más flaquitos, unos morenitos, otros blanquitos, unos peloncitos, otros con mucho pelo. Somos los vasos de barro. ¿Y cómo es un vaso de barro? Es frágil, no es muy valioso, pero lo que lo hace valioso es el tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea del tesoro y no de nosotros. Porque el que tiene todo el poder es el tesoro que llevamos dentro y no de nosotros. Ayúdenme a leer qué dice. Que estamos, diga conmigo, la tribulación es de afuera. Estamos atribulados en todo, pero por dentro, ¿cómo dice? Mas no. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Atribulados afuera en todo, pastora, pastor Daniel. Todo parece estar mal, pero adentro no angustiados. ¿Y qué significa no angustiados? Significa sosegados, significa tranquilos, significa calmoso. Y significa, ¿sabe qué significa calmoso? Que actúa sin preocupación ni nervios. Eso tiene un nombre y se llama milagro. Pero nosotros solo queremos ver los milagros de afuera. Yo le digo a usted, ¿qué es un milagro? Y usted, ay, que se me resuelva el problema económico que tengo, que Dios me quite la enfermedad. El milagro más maravilloso que puede ocurrirnos es que el mundo se esté cayendo y nosotros estemos tranquilos. Amén. Que las situaciones se vengan como ríos que nos golpean, pero no nos turban, no nos angustian. Hay una paz que yo no produzco, sino que es la paz de Dios que me hace mantenerme tranquilo.
Ese milagro era el que Pablo le enseñaba a la iglesia, que aprendieran a disfrutar el milagro desde adentro. Denle un abrazo al que está al lado y dígale: hermano, aprenda a disfrutar el milagro desde adentro. Yo no sé qué pueda usted estar viviendo, pero ese misterio maravilloso produce en usted, en medio de la tribulación, tranquilidad y paz. Es que esa es la diferencia. Hoy yo veo creyentes que usted pone un incrédulo y pone un creyente y lo pone en la misma situación y los dos están igual. No duermen, no comen, angustiados. Pero no debe de ser así. Entonces Pablo oraba: Señor, ábrele los ojos del entendimiento para que ellos puedan entender este misterio. Atribulados en todo, mas no angustiados. Ayúdenme a leer. En apuros. ¿De dónde son los apuros? ¿De dónde son los apuros? De afuera. ¿Quién no ha tenido apuros acá? A ver, levántame la mano si hay alguien que ha tenido apuros. Porque en este mundo tendréis aflicciones. Hermano, sea creyente o no sea creyente, las aflicciones se vienen. Lo que va a hacer la diferencia es quién entiende que anda portando algo poderoso, que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo, que es mayor el que está en mí que los apuros, que es mayor el que está en mí que las tribulaciones. En apuros, más que, ¿cómo está por dentro? No desesperados. En apuros, pero no desesperados. Eso es un milagro que el Señor quiere que usted lo experimente. Vuélvame a ver, hermano. Nos ponemos a reprender al diablo en medio de las situaciones, y es el mismo Dios, o que le ha permitido al diablo, o que ha permitido las situaciones, para que usted experimente lo que usted porta dentro. ¿Qué acaso no es ahí donde nos damos cuenta que nuestro Dios es real? Que Él es todopoderoso. En apuros, mas no desesperados. ¿Qué significa no desesperados? Esperanzados. Significa serenos. Significa animados. Significa confiados. Significa ilusionados. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios que entiende que aquel que lo tiene todo está dentro de él, él sabe que eso es esperanza de gloria. Y por eso está ilusionado. Por eso está convencido. Por eso está tranquilo. Por eso está sereno. Por eso está animado, porque sabe que en cualquier momento el Señor hace algo. Pero ya lo hizo. Ya por dentro, hermano, no es ahí en las emociones donde el ser humano se trastorna, se angustia, se frustra. Y el Señor no trata con lo de afuera, Él trata con la raíz primero. Con eso que cuando viene no te quiere dejar dormir, Él te dice: yo estoy dentro, tú vas a dormir bien. En medio de esto tú vas a dormir. Y te darás cuenta de lo poderoso que soy yo. Qué maravilloso nuestro Jesús. Hermanos, tengo que hablar rápido porque los pastores tenemos un problema. ¿Verdad, pastor? El pastor Daniel, no sé si aquí, por allá los cultos son 3 horas, ¿verdad? La predicación. ¿Cómo es el asunto acá? Tranquilo. ¿Sí? Tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Quién me regala 5 minutos? Levante la mano y te regala 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 50. Una hora más. Hermanos, en apuros, pero no desesperados. Perseguidos. ¿De dónde es que nos persiguen? Afuera. Pero no desamparados. ¿Cómo vamos a estar desamparados si mayor es el que está en nosotros? ¿Cómo vamos a estar desamparados si el que está en nosotros es el que con un
dedo echa fuera a los demonios. ¿Cómo vamos a estar desamparados? Y si no estamos desamparados, estamos amparados. Amén. ¿Cuál es la otra? Derribados. En la vida, en algún momento podemos estar derribados afuera, pero adentro nunca destruidos. Posiblemente, si me sentara a hablar con alguno de ustedes, ustedes me contarían algunas cosas que se le han derribado en la vida. Una empresa, una relación. Derribados, pero no destruidos. ¿Y qué es lo contrario? ¿O qué significa no destruidos? Significa construidos. Cada cosa en la vida que se derribó afuera, que estaban construyendo en ti una fe más firme y más poderosa. Después de eso que se derribó, usted no fue en Cristo, no tenemos que ser menos. No, si algo se derribó, adentro se construyó algo más grande. Y eso más grande, cuando se manifieste, será más grande que lo que se derribó antes. Así que no sé qué se le haya derribado a usted en la vida. Lo que yo sé es que eso Dios lo permitió para que se construyera una fe más sólida en usted, para que usted entendiera y disfrutara más el misterio. Pero lo que se derribó no se compara a lo que está por manifestarse en su vida. Derribados, pero no destruidos. No destruidos. Así son los que viven, los que entienden el misterio de Cristo. ¿Está viendo que esto no es cambiar de religión? ¿Está viendo que esto no es solamente uno creer que es con mis fuerzas? No, no. Es que yo soy un vaso de barro. Entiéndalo, usted es un vaso de barro. Por eso es que tenemos esa dependencia de Jesús. Por eso es que todos los días nos rendimos a Él. Porque somos vasos de barro frágiles. Y Él lo sabía. Él caminó con nosotros estando encarnado. Y Él podía ver la fragilidad del ser humano. Pero ya Él había planeado ese misterio maravilloso desde antes de la fundación del mundo. Para que ahora usted y yo viviéramos con una esperanza plena. Cualquier cosa que usted hoy pueda estar pasando, en Cristo hay esperanza.